Bien, amigos, en las últimas semanas las autoridades de salud han reiterado el llamado a la prevención por el incremento de casos de vías respiratorias más que todo, en especial o en particular el aumento de la tosferina. Vamos a conversar con respecto a este tema de la mano de la doctora Catherine Castillo, técnica de vigilancia de virus respiratorios del MINSA. Doctora, le damos la cordial bienvenida. Gracias por recibir este llamado y, por supuesto, hablar más que todo e iniciar explicando qué es la tosferina y qué es lo que les preocupa precisamente a las autoridades de salud. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Inicialmente, más que hablar de tosferina, podemos empezar también hablando por la circulación de múltiples virus respiratorios. En general, la tosferina es una enfermedad respiratoria de tipo infecciosa que es bien contagiosa, causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis y afecta sobre todo lo que son las vías respiratorias con unos episodios intensos de una tos que es muy característica, que puede durar hasta varias semanas o meses, diríamos nosotros. Generalmente esta bacteria se va a transmitir de una persona a otra a través de gotitas respiratorias. Estas gotitas pueden salir del cuerpo de la persona que lo transmite a través de tos, de estornudos o al hablar. Si recordamos en su momento COVID-19, que era casi similar, y es muy similar a los virus respiratorios que circulan en este preciso momento. Lo único que la característica principal es que es una tos súper intensa que a veces llega hasta el ahogo o al vómito, dependiendo de la edad del paciente. Entonces, por lo general, el paciente va a iniciar con como mocos, con una leve tos y fiebre, pero luego, cuando la tosferina agarra en sí a la persona, llega a tener estos ataques de tos repetitivos. Es bien característico. Son niños que cuando comienzan a toser, también se da mucho en el adulto también, es incontrolable el episodio de tos y llega a tener dificultad para respirar. Y el sonido característico de la tos de esto es como de un gallo. Y se acompaña generalmente por vómito. Entonces, en este preciso instante, pues sí se han detectado casos, sobre todo en la región de la comarca Nove Buglé. 14 casos se reportan. Sí, exacto. En cuanto a los virus respiratorios, que tampoco los podemos dejar pasar por alto. En este preciso instante hay circulación pues, predominante del virus de la influenza, que como sabemos, todos los virus respiratorios, virus sincitial, metaneumovirus, rinovirus, el SARS-CoV-2, estos virus se van a caracterizar por fiebre, por tos y estos mocos, que generalmente, si es influenza, pues es característico esta fiebre como que te tumba. Sí, doctora. Perdón que le interrumpa. Generalmente se tiende a confundir, precisamente son tantos los virus que uno tiende a confundirlo pensando que es un resfriado común. Aquí es importante pues conocer cuáles son los síntomas de cada uno, tanto de la tosferina como lo que usted está mencionando del SARS-CoV-2 y otras enfermedades respiratorias que tienden a confundirse y sobre todo las recomendaciones puntuales de qué se debe hacer ante el primer síntoma que uno tiene y no creerse que tiene un simple resfriado. Sí, por lo general son tanto los virus respiratorios como la tosferina van a tener su episodio de fiebre. Generalmente uno lo confunde como con una gripe o con un resfriado común. Van a tener mocos, bastante congestión nasal, y lo característico también es tener tos. Y como ya les dije, la diferencia entre la tos de los virus respiratorios a una tos de la tosferina es la tos de la tosferina, como lo dice la misma palabra, es una tos pues bien particular, con un episodio que generalmente acompaña como de un gallo específicamente y que es incontrolable. Esto no pasa con los demás virus respiratorios, que por lo general
hay dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, cuando son cuadros leves. Lo importante aquí es que uno no tiene que esperar estar grave para poder acudir al médico, porque resulta que nosotros tenemos poblaciones vulnerables Así que es. cuando se exponen a estos virus generalmente pueden llegar a una sintomatología un poco más grave que lo que regularmente se espera. ¿Cuáles serían Entonces, esos como grupos vulnerables, doctora? sí, en los grupos donde nosotros esperaríamos quizás un poco más de gravedad serían en los niños menores de 5 años, tanto para la bacteria de la tosferina como para los virus respiratorios, y los mayores de 60 años, sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad, como la hipertensión, diabetes, tienen alguna patología renal, son prácticamente los que nosotros consideramos de riesgo, así como los que sufren de enfermedades respiratorias, crónicas sobre todo. Entonces, estos son los grupos donde nosotros nos enfocamos Sí. como grupos de riesgo, donde probablemente puede haber gravedad y quedar hospitalizados. Y las áreas, doctora, es importante reiterar las áreas en donde ustedes han identificado el número importante de casos que se han presentado de toferina y estos otros casos respiratorios que es importante y sobre todo pues hacer ese llamado porque debe haber precisamente una tarea en materia de prevención. Más que todo que Sí, acaba de iniciar el colegio y hay aglomeración de niños, ¿no? sí, en realidad lo que nosotros estamos observando, pues los casos de tosferina se han acumulado más que todo en la región de la comarca Nove-Buglé. Y cuando hablamos de virus, por ejemplo, de la influenza, los casos se dan tanto aquí en la región metropolitana, en el área de Bocas del Toro y Chiriquí, estas áreas donde persiste la lluvia, porque cuando hay lluvia, pues hay persistencia de estos virus en el ambiente, entonces es esperado que pueda seguir circulando. Y otra cosa importante es lugares cerrados, aglomeración de personas. Por ejemplo, ahorita que iniciaron las clases, mientras Sí. siga lloviendo, puede haber mayor transmisión de estos virus en el ambiente. Ujú. ¿Cómo está el esquema de vacunación en Panamá? Porque eso es básico y fundamental, estar precisamente cubiertos con un esquema de vacunación. Sí, en realidad nosotros el año pasado se lograron colocar cerca de 1.200.000 dosis de influenza. Para este año estamos esperando su llegada para las finales de abril, iniciar con la vacunación de las Américas y poder empezar de lleno la vacunación en cuanto a la temporada de influenza que se espera más o menos que inicie en las próximas semanas. Entonces, en cuanto a la tosferina, las coberturas de vacunación generalmente se esperan que esté por arriba del 80%. Ya en cuanto a coberturas, pues estos lugares donde las personas tienen menor cobertura, por lo general se van a ver estos brotes de tosferina, por lo cual cuando se da un caso, pues es predominante que el grupo de salud, el equipo de salud vaya y vacune a todos a su alrededor, porque sobre todo aquellos niños que sufren de tosferina es porque algún adulto la ha llevado al núcleo familiar. Ujú. Generalmente son adultos mayores los cuidadores, que esos son los que llamamos a vacunarse. Claro. Y en cuanto, ajá, Sí, le escucho. y en cuanto a los virus respiratorios, por ejemplo, ahorita que tenemos la vacuna contra el virus sincitial, que es dirigido más que todo a las embarazadas para cuidar a los niños que son recién nacidos y que esperemos que no queden hospitalizados durante este periodo que más o menos hasta los 6 meses que pueda durar la cobertura o la inmunidad. Asimismo, en adultos mayores de 60 años, que son también los que sufren Sí. de virus sincitial respiratorio, también recomendamos la vacunación, sobre todo si tienen alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes o enfermedad renal o respiratoria. Sí. Doctora, somos muy dados a automedicarnos. A cualquier síntoma que tengamos, cualquier situación que nos sintamos, vamos rapidito tomando nosotros mismos como si fuéramos médicos lo primero que encontramos. ¿Qué cosas no debemos tomar ante un síntoma de resfriado, fiebre, etcétera, o situaciones precisamente respiratorias?
Bueno, más que recomendarte qué no tomar, es recomendarte qué tomar. Ok, Generalmente estos síntomas uno los maneja sintomáticamente. Si tienes fiebre, tomas algo para la fiebre, para el moco, para disminuir antihistamínicos para disminuir los mocos, pero lo que más mandamos es hacer énfasis en la hidratación. El paciente que se mantenga hidratado con un poco de quedarse en su casa sin poder transmitir el virus al resto de las personas, es como la recomendación mayor. Evitar que salgan de su casa a contagiar a más personas porque puede haber la difusión de estos virus y también de la tosferina. Entonces, no recomendamos la automedicación porque por lo general, sobre todo si tienes alguna comorbilidad, puedes llegar a agravarte. Entonces, el no ir al médico, especialmente si necesitas algún soporte de oxígeno o algo que generalmente esto afecta entre el tercero al quinto día de inicio de síntomas, es cuando nosotros recomendamos entonces que no se automediquen, sobre todo en las personas que tienen riesgo a agravarse. claro. Y bueno, retomar el uso de la mascarilla, doctora, porque el tema de quedarse en casa para no contagiar no es una opción. Usted sabe cómo estamos, 10,6% de desempleo, así que si la gente falta por un resfriado o un síntoma, ya usted sabe lo que puede pasar. Así que eso no es negociable. Mascarilla y pa'lante, aunque la gente se Y sienta el mal. Últimas lavado de recomendaciones. manos. Sí, Ajá. exacto. Y lavado de mano constante o alcohol, como un compañero aquí que es, mire, debe tener las manos resecas de tanto alcohol que usa. Doctora, últimas recomendaciones y con eso finalizamos. A los padres que por favor no envíen a los niños enfermos a las escuelas ni ir a trabajar con estos síntomas respiratorios. Recordar la higiene de manos, el lavado frecuente con agua y jabón, la etiqueta respiratoria, cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al estornudar o un pañuelo desechable y ventilar todos estos espacios que son cerrados y evitar compartir estos objetos personales con otras personas. Y sobre todo que consulten oportunamente ante la aparición de los síntomas. Cuando empiecen a tener dificultad respiratoria ya estamos hablando que estamos en un momento muy tarde para acudir. Doctora Caterín Castillo, técnica de vigilancia de virus respiratorios del MINSA, muchísimas gracias por este enlace y pues ponernos en perspectiva cómo está la situación de enfermedades respiratorias y sobre todo recomendaciones puntuales que debemos seguir ante el primer síntoma que la persona presente. Gracias y buenas tardes. Bien amigos, vamos a una breve pausa. Usted manténgase con Hispania Informa. Ya regresamos.